Bueno, hay algo en este momento que está muy de moda, que son lo que se llama en inglés fake news, y tuvo que ver mucho con eso. El Brexit acababa de ser aprobado en el Reino Unido con un margen muy estrecho, y la gente empezó a hacer comparaciones y la comparación no era buena. La campaña contra el proceso de paz estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados y de temor. De temor. El temor, creo yo, fue el impulsor, el factor número uno que llevó a la gente a decirle no a la paz, que en realidad es algo muy raro. Decirle no a la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no va a querer uno la paz después de 50 años de guerra? La manera como ellos veían la paz o la manera como vendieron la paz. Ellos fue una manera de generar temor, que la paz sería guerra. Y como la guerra se estaba dando en las zonas rurales, muchos en la ciudad creyeron estos mensajes, creyeron que estarían en peores condiciones si se alcanzaba la paz. La campaña fue muy efectiva en ese respecto, y el gerente de la campaña confesó realmente cómo habían ganado, muy estrechamente, con menos de medio punto porcentual. Entonces les preguntaron, ¿cómo ganaron? ¿Cómo fue que ganaron? Y él dijo, simplemente dijimos mentiras. Simplemente dijimos mentiras. Sí, fue muy sincero al respecto. Por ejemplo, cosas como el factor religioso. Había algo que se llamaba la ideología de género. En cuanto a que la iglesia, tanto la iglesia católica, Colombia es un país muy católico, pero la iglesia cristiana también, estaban muy en contra de la ideología de género, que no tenía nada que ver con el acuerdo de paz. Había un capítulo sobre género en el acuerdo de paz que decía simplemente que las mujeres serían las víctimas más importantes y que deberían tener un tratamiento especial en el postconflicto. Se llama el capítulo que se relaciona con el género. Pero de forma muy maquiavélica mezclaron todo esto y dijeron, el proceso de paz obligará al pueblo colombiano a adoptar lo que se llama la ideología del género, que no tiene nada que ver con esto. La ideología del género es lo que algunos piensan en cuanto a que uno no nace niño o niña, uno simplemente se desarrolla hasta volverse un niño o una niña a medida que va creciendo. Esto es algo que se rechaza con pasión por parte de la Iglesia Católica y la cristiana, pero luego ellos dijeron que el proceso de paz pondría en nuestra Constitución la ideología de género, y entonces teníamos a todos los sacerdotes y a los ministros cristianos en sus púlpitos hablando contra el proceso de paz debido a esto, que era algo totalmente falso. O, por ejemplo, le decían a los pensionados que había un capítulo o un artículo en el acuerdo de paz que dice que tendrán que sacrificar el 9% de su pensión para pagar a las guerrillas que se desmovilizarían, lo cual era totalmente falso, pero los pensionados pensaron que era cierto. Así que se trató de una acumulación de una serie de, diría yo, estrategias maquiavélicas que tuvieron efecto, un efecto adverso en ese resultado. Fueron tiempos difíciles después de tantos años de negociación del Tratado de Paz, y se pierde en el plebiscito. Y luego el comité del premio Nobel decidió otorgarle el premio. Fue como un regalo de Dios. Bueno, cuando habló usted con ellos, ¿cuál fue el raciocinio en cuanto a cómo esto afectaría el proceso y cuál fue el efecto? Porque le he oído decir varias veces que de cierta manera fue una bendición. Si usted hubiera ganado con un margen tan estrecho, no hubiera tenido la voluntad popular para poder lograr esa tarea tan difícil de implementación de la paz. Cuéntenos entonces qué pasó en ese periodo tan crítico luego de recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuándo perdimos? Por un margen tan estrecho, pero perdimos, y reconocí el resultado inmediatamente esa misma noche. Y dije, primero que todo, el plebiscito o el referendo
No era una obligación. Yo simplemente dije, esto es tan importante que la gente debe expresar sus puntos de vista, pero no era una obligación jurídica. Muchos me dijeron que no lo hiciera, me aconsejaron que no lo hiciera, porque me dijeron, uno nunca puede saber cómo puede terminar un referendo o cuál va a ser su resultado final. Bueno, ya aprendí mi lección. Pero cuando vi el resultado me dijeron, de pronto esta sea una oportunidad para mejorar el acuerdo y para atraer a aquellos que continúan siendo muy escépticos, porque estaba muy consciente, sobre todo ese día, de la efectividad. O sea, nunca había pensado que estas mentiras tendrían un efecto verdadero. Inclusive las encuestas siempre se mostraban a favor del voto por el sí. Así que me di cuenta que en realidad habían tenido un efecto. Así que pensé que esta podría ser la oportunidad de tratar de sacar la verdad y mostrarla a la luz. Así que empezamos negociaciones con algunos de de las cabezas del voto por el no, y algunos días después recibí el Premio Nobel de la Paz y dije que era como un regalo de Dios, porque de cierta manera se interpretó como un mandato de la comunidad internacional, en el sentido de un mensaje que decía usted debe continuar, debe perseverar, y creo que a la larga fue mejor para nosotros.